Ya, ahí estamos grabando. Bueno, espero que se encuentren todos bien. Me confirman si se ve la pantalla. Sí se ve. Bueno, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio, bueno, el ejercicio número 2 de la ayudantía, que es sobre costos y sobre una función de producción Cobb-Douglas. Bueno, dice así. Considera la función de producción Cobb-Douglas, Q igual a f de xy, igual a por x elevado al alfa y a la beta, donde a, tienen que entender que es el factor de tecnología de esta planta, y alfa y beta son los factores de productividad. Con alfa y beta mayores que cero. Bueno, los precios unitarios de los insumos X e Y corresponden a WX y a WY respectivamente. Nos piden que encontremos una función de mínimos costos. Ya. Durante el ejercicio, yo como para hacer más intuitivo esto, me gusta ver que X, como es el factor que varía, como los trabajadores, ¿ya? Y trabajadores, y el factor Y, que es el que más adelante, por ejemplo, aquí lo dan como un valor fijo, me gusta verlo como el capital, o la planta, por así decirlo. Entonces sería esto el capital. Capital, como para hacer más intuitivo lo que estamos trabajando. Entonces vamos a tener una función de producción que depende de trabajadores y de capital, y se estructura de la siguiente forma. Bueno, lo primero que nos piden es encontrar la función de mínimos costos. Entonces, a grandes rasgos hay que tener en consideración dos cosas, que tenemos una función a minimizar, que es la función de los costos, en este caso es que el costo depende de los factores productivos, en este caso de X de Y, sería igual al precio del factor, es decir, a WX, por la cantidad que demandemos de ese factor, o sea, X, más WI por Y, para el caso del bien Y. Y por otro lado, nuestra restricción, en este caso, va a ser nuestra función de producción. En vez de Q, tenemos que ver que va a haber un Q barra fijo, que es la producción a la cual nosotros nos queremos a la cual queremos responder, por así decirlo. Y para responder a esta producción, sí o sí, tenemos que usar combinaciones de X y Y que cumplan con esta función. Entonces, reordenando términos, tendríamos este problema. Tendríamos que minimizar los costos, que describí aquí, sujetos a la función de producción. Entonces acá vamos a encontrar un valor de X y de Y óptimos que nos minimiza la función de costo. Donde nuevamente, como les decía, WX, WI son valores, datos que vienen del problema, y en este caso Q barra es un valor fijo, al cual se tiene que enfrentar esta empresa o industria, y tanto A como alfa y beta son valores del enunciado, ¿ya? Que vienen del problema. Entonces nos queda un problema que solamente depende de las variables X y de Y, que serían estas de acá. Gráficamente, esto se puede interpretar como esto. Ya. Ya. Esto sería gráficamente. Entonces nosotros vamos a tener una isocuanta Q fija a la cual queremos responder, y para esta podemos estructurar distintos costos, ¿no es cierto? El costo 1, el 2, el 3 o el 4. En este caso el costo 1 se descarta automáticamente porque no puede cumplir con esta cantidad Q para producir. Entonces, entre el costo total 2, el costo total 3 y el costo total 4, que son estas tres curvas de acá, uno elegiría principalmente la que sea menor, en este caso la de costo 2. Entonces la forma de enfrentar esta producción sería con esta combinación de factores. Es decir, con este X1 óptimo y con este X2 óptimo. ¿Ya? Este X1 y este Y1. Con esta cantidad de X1 y esta cantidad de Y1, nosotros podemos responder a esta cantidad Q y utilizando el mínimo costo posible. ¿Ya? No así este punto, por ejemplo, está acá, esta combinación de factores igual responde a esta cantidad Q, pero se le estaría asociando unos costos que serían mayores a este caso. Entonces no me serviría tanto esa combinación de factores como esta que está acá. Entonces eso, retomando lo que les había dicho, tenemos que resolver este problema de acá, matemático, es decir, de minimizar los costos. Mi personal caso recomiendo hacerlo a través del lagrangiano, entonces se plantea de la siguiente forma, es decir, el lagrangiano va a ser la función objetivo más un lambda por la restricción igualada a 0. Se procede a derivar el lagrangiano en función de las variables x, y y lambda, y se encuentran estas condiciones de acá. A partir de estas dos, ¿no es cierto? Lo mismo que el certamen 2, nosotros hacemos lo que es igualar los lambda para conseguir la condición de equimarginalidad. Entonces igualamos el lambda x al lambda y el lambda en este caso sería el costo de un insumo dividido en el producto marginal de ese insumo, ¿ya? Así se interpreta el lambda para en esta unidad. Entonces igualamos los lambda y encontramos estas dos expresiones que dependen de los valores del enunciado, ¿no es cierto? De las productividades, de la tecnología y de los precios. Entonces
nosotros trabajando aquí, algebraicamente, podemos despejar y en función de x o x en función de y. Y llegamos a la condición de equimarginalidad, que es en este caso que y vale, que y es igual a beta por el precio del bien x dividido en alfa por el precio del bien y, multiplicado por x. La condición de equimarginalidad es lo que acá, no se puede ver acá, ya bueno. Siguiendo con el concepto de la equimarginalidad, acá ustedes pueden ver que la cantidad demandada de I aumenta en caso de que beta aumente, lo cual es intuitivo, ¿no es cierto? Si aumenta el factor de productividad del bien I, se va a demandar más I. Lo mismo que si aumenta el precio del bien X, se va a demandar más I. No así, si aumenta el precio del bien Y, se va a demandar menos I. Y si aumenta la productividad de X, también va a afectar negativamente hacia Y. Entonces ustedes esto lo podrían ver así. Como cambia I ante cambios en la productividad del bien contrario, sería negativo, lo cual es intuitivo. Si aumenta la productividad del bien X, la cantidad demandada de I disminuye. Entonces tiene concordancia esta condición de equimarginalidad. Luego, ¿qué podemos hacer con la condición de equimarginalidad? Esta la podemos reemplazar en la función de producción, ¿no es cierto? A partir de reemplazar esta condición de equimarginalidad en la función de producción, nosotros podemos encontrar las cantidades óptimas. Entonces, acá lo que se hace es reemplazar el i acá, entonces queda todo esto elevado a beta, ¿no es cierto? Que es lo que está acá. Y el x elevado a la beta puede salir de esta expresión y queda x elevado a beta multiplicado por x elevado a alfa. Entonces de ahí aparece este término que es x elevado al alfa más beta. Y ahí después solamente habría que despejar el x. Entonces acá ustedes encontrarían un x óptimo que depende de los precios de los insumos y de una cantidad q, a la cual corresponde. Luego de hacer esto, ustedes con la cantidad óptima de x la pueden, con la cantidad óptima de x, ustedes la pueden reemplazar en esta expresión de acá de equimarginalidad para sacar la cantidad óptima de y, o la pueden reemplazar en la función de producción en la de q, acá en la isocuanta. Entonces lo más práctico en este caso sería reemplazarlo en la condición de equimarginalidad, de que solamente se va a multiplicar todo esto de acá, al lado por el término que acompaña acá a la x, que sería beta por wx partido en alfa por wi. ¿No es cierto? Sería mucho más fácil hacer esto que reemplazar la x acá y empezar a despejar el y. Entonces, lo que ustedes hacen es despejar el y a partir del x en la condición de equimarginalidad y les daría esto. Entonces acá ustedes obtendrían el x óptimo y el y óptimo a partir de la Lagrangiana, para el caso de la función Cobb-Douglas. Luego, no hay que olvidar que lo que estamos haciendo acá es buscar una función de costos mínimos, y nosotros teníamos del enunciado que la función de costos dependía de x y de y. Entonces ahora nosotros sabemos que la función de costos depende de x, y encontramos una expresión de x que depende de q, entonces podemos escribirlo así. La función de costos va a depender de x, que depende de q, y va a depender de y, que depende de q. Entonces, en esencia, lo que logramos fue hacer una función de costos que depende de una cantidad q. Que depende de una cantidad q y que utiliza cantidades de x y de y que son mínimas y que son óptimas. ¿Ya? Entonces ahora faltaría, claro, reemplazar la cantidad de x y la cantidad de y en la función de costo. Entonces nos quedaría así: el precio del bien x por la cantidad óptima del bien x que vamos a utilizar, el precio del bien y por la cantidad óptima de y, ¿no es cierto? X óptimo, o sea, y óptimo y x óptimo. Y aquí con harta álgebra ustedes podrían llegar a una expresión de los costos, que dependen de los precios y de una cantidad a responder q. ¿Por qué de largo plazo? Porque nosotros pudimos optimizar tanto x como y, ¿no es cierto? En el largo plazo se entiende que ustedes pueden variar las cantidades de x y de y, y en el corto plazo no se podría, habría un bien que estaría fijo. Entonces eso, acá si se dan cuenta, todo es costo variable. En el largo plazo no existe un costo fijo, porque todas las cantidades se pueden cambiar, tanto x como y. Y así respondemos a la pregunta número 1. Claro. No sé si tienen dudas, si voy un poquito rápido. Si es que ya vieron esta materia igual. Ya. Entonces la pregunta 2 dice, supongo que la firma desea participar en un mercado, en un cierto mercado con esta función de producción, y sin embargo solamente dispone de I barra unidades de I para la producción de los bienes. Obtenga la función de costos correspondiente. Entonces, claro, acá nos damos cuenta que estamos en el corto plazo porque la cantidad de I es fija.
Si la cantidad de I es fija, estamos en el corto plazo. El problema que nos enfrentamos en este caso sería solamente buscar la cantidad óptima de X para poder responder a esta cantidad Q. Ya no podemos hacer variar el Y. Entonces, gráficamente se vería de esta forma. Ustedes tienen una cantidad de I barra, la cual no pueden variar. Entonces, para responder, por ejemplo, a este isocuanta Q, ustedes van a tener una cantidad X óptima. Lo mismo en este caso. Si, por ejemplo, tuviesen que responder a esta otra cantidad Q, Q2, el I no puede variar, por lo tanto, la cantidad óptima de X sería la que está acá. Esta sería la cantidad de X óptima para el caso 2. Contrastándolo con el problema del largo plazo, acá ustedes pueden variar X, Y, pero en el corto plazo solamente se puede variar X. En el caso del largo plazo, igual gráficamente podemos variar X, Y, ¿no se dan cuenta? Varía Y, varía X. Para esta otra isocuanta también, varía X, varía Y. Pero para el corto plazo solamente varía X. Entonces, claro, como dice acá, no es necesario plantear el problema lagrangiano, porque la relación entre X y Y provienen de la isocuanta. Entonces, a partir de la isocuanta, ustedes pueden despejar la cantidad óptima de X, ¿no es cierto? Acá sería tan simple como pasar dividiendo el alfa, el Y, y luego aplicar acá un 1 partido en alfa. Y pueden encontrar una cantidad óptima de X. Para responder a distintas isocuantas Q. Con la cantidad óptima de X, luego la reemplazamos en la función de costos, ¿no es cierto? La cantidad óptima de X que determinamos a partir de la isocuanta, la reemplazamos en la función de costos, y podemos encontrar los costos del corto plazo. Es decir, los costos en función de los precios de los bienes, de los factores productivos, y siempre respondiendo a una cantidad Q a la cual responde esta empresa, básicamente. Entonces, en este caso sí podemos observar que hay costos fijos, asociados, por ejemplo, en el caso de, como yo le he dicho al principio, al Y, es decir, al capital. Por ejemplo, si esta empresa tuviese una planta, no puede variar la planta en el corto plazo, solamente puede variar la contratación de trabajadores. Y ese sería el factor que es variable en este caso. Entonces, eso. Ahí respondimos al problema del corto plazo. Disculpa. ¿Qué nos preguntan ahora? Si se pudiera variar el factor productivo Y barra, de beta. O sea, de la pregunta B. ¿Cuál sería la cantidad óptima? Compare los costos asociados a su resultado con la función de los costos obtenidos en A y explique la relación entre ambas estructuras de costos. Entonces, básicamente nos están diciendo, en el corto plazo, si pudiésemos variar el I, ¿cuál sería la cantidad óptima de esto? Entonces, básicamente, claro, sería esto. Que I barra, en el corto plazo, nos minimizaría los costos. Hoy no escucho. ¿Me están hablando? Sí, yo te quería hacer una pregunta. Uy, lo he muteado toda la identidad. Disculpen si me hayan hablado. No, te quería hacer una pregunta con respecto al corto plazo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se tendría que optimizar igual con el lagrangiano en el caso de que yo tenga dos funciones variables? Son tres funciones, pero una es fija. Tendría que aplicar el lagrangiano Sí. Claro, ¿cómo se llama? Y el que está a corto plazo, despejarlo de la función original, ¿o no? Tú dices, si acá tuvieses un Z, por ejemplo, fijo, Sí, y el I un pudiera Z. variar. Claro, ahí tendrías que hacer la lagrangiano. Ya. Y el Z lo despejaría así, de ahí mismo lo despejó, ¿no? No, el Z la idea no es despejarlo porque como es fijo, acá te aparecería otro costo fijo, que sería WZ por el Z fijo. Ah, ya. Por eso acá no despejamos el Y, porque como que no tiene sentido. El Y es fijo, entonces solamente queda como costo fijo. Solo despejas el X en función del Y. Ah, ya. Ok. Gracias. Esa es como la idea. Vale. O disculpen, si tienen dudas, pregúntenos. Tiene el micrófono, o sea, el PC muteado. ¿En qué estamos? Ya, acá. Entonces, retomando esto. Si estamos en el corto plazo y nos preguntan cuál sería el tamaño óptimo de nuestra planta, básicamente nos están haciendo esta pregunta. Nosotros tendríamos los costos en función del tamaño de la planta fija, y estos son de este estilo. ¿A qué me refiero con esto? Son una parábola invertida. Aquí, por ejemplo, va a existir un I barra óptimo, o sea, el tamaño de planta ideal que yo podría manejar, con el cual yo podría minimizar mis costos. Pero, por ejemplo, si una empresa hubiese tomado un tamaño de planta mayor a este, estaría teniendo costos un poco más altos, por así decirlo. Lo mismo que si hubiésemos tenido un tamaño de planta más pequeño, estaríamos trabajando con costos más altos. Entonces, esa es la idea de esta pregunta, buscar cuál sería el tamaño de planta ideal en el corto plazo para poder minimizar los costos.
Y si tenemos una función de una variable, básicamente lo que hacemos es buscar la cantidad que está acá, que sería derivar los costos en dy y igualarlo a cero. Sería la condición Disculpa, de primer orden la que nos daría este IO. ¿Sí? Dime? ¿cómo sabías que la función tenía esa forma? Porque, o sea, yo lo hice como un análisis intuitivo. Imagínate, vas a tener un tamaño de planta que va a ser el más ideal y vas a tener tamaños de planta que no son tan ideales. Entonces, sí o sí, tiene que ser una función minimizable. Quizás no es cuadrática exactamente, pero sí va a tener un mínimo. Ya, ok, pero eso es como por materia. ¿Cómo por materia? O sea, es como porque tiene que haber un mínimo, o es porque la función que calculamos antes se asemeja a esa función. Es que si la vemos acá, claro, esto sería constante. Este factor de acá, no tenemos seguridad si es que puede ser cuadrático. Claro, tienes razón. No, yo la verdad es que no me había fijado en el enunciado, sino que lo había sacado como concepto general. Aquí va a haber un tamaño de planta óptimo. ¿Está ahí? Ya, Entonces, en entonces base es a como eso, por materia, como porque tiene claro, que haber un óptimo que es mínimo. claro. Ok, Ujú. Entonces eso, siguiendo la idea, podemos derivar la función de costos en dy, ¿no es cierto? Y igualarlo a cero para ver cuál sería ese tamaño de planta que nos minimiza la función de costos. Entonces acá, bueno, la derivada sería bajar este término, ¿no es cierto? Como por regla de la cadena, o sea, por ley del exponente, y sería menos beta partido en alfa menos 1, ¿no es cierto? Y ahí aparecería este término que está acá. Y bueno, esto queda constante, y de acá este término muere y queda solamente el WI. Y luego acá hay varios pasos para despejar el Y, y finalmente se llega a un I óptimo, ¿no es cierto? Que es el tamaño de planta, que en el corto plazo esta empresa estaría interesada en llegar a, por ejemplo, a futuro, o más adelante, para poder minimizar costos. No lo puede hacer como de forma inmediata porque sería variar un factor que es fijo, que por algo es fijo, quizás porque hay barreras para cambiarlo, pero este sería como el tamaño del cual está interesado en llegar. Entonces, en base a esto, este tamaño de planta lo podemos reemplazar en la función de costos para ver cómo se comportaría nuestra función de corto plazo, ¿no? Y claro, quedaría de la siguiente forma. Tendríamos que reemplazar el i acá y acá. Entonces quedaría todo este término elevado a la menos beta partido en alfa, y de ahí aparecería todo esto, ¿no es cierto? Y a este lado quedaría el término normal multiplicado por el precio del factor. Lo mismo, haciendo varios arreglos, en específico, ya, acá se trabaja este factor con este factor, se juntan, como son iguales, al final se hace la suma de los exponentes, y se simplifica y queda de la siguiente forma, ¿no es cierto? Para poder factorizarlo con el que está acá. Y acá lo que se hace ahora es trabajar este Wx con el que está acá adentro. Entonces este sería Wx elevado a 1 por Wx elevado al factor que está acá. O sea, menos beta partido en alfa más. Y en base a eso se puede llegar a este que está acá, que solamente considera al Wx. Y lo mismo para el Wi. Lo sacan de la fracción y como está abajo lo pueden elevar a la menos 1 y queda positivo. Ya, lo mismo se hace aquí para los factores de Wx, para simplificar, y se factoriza por el QA, por el Q partido. Entonces eso, después de varias operaciones matemáticas y un poco engorrosas, ustedes pueden llegar a que los costos en el corto plazo, si le aplicamos una función que optimice la planta, básicamente llegamos a la función de costos de largo plazo. ¿A qué se quiere llegar con esto? A lo que tenemos acá arriba. Que para cualquier tamaño, bueno, por ejemplo, si nosotros hubiésemos cogido inicialmente un tamaño de planta I1, estuviésemos trabajando con esta estructura de costos de corto plazo, si yo optimizo el tamaño de mi planta, básicamente llego a este punto, es decir, al punto que es tangencial con la curva de costos de largo plazo. Entonces, independiente de cuál sea el tamaño de planta que yo haya elegido inicialmente, voy a optimizar y voy a llegar a un punto que es tangencial a la curva de costos de largo plazo. Esa es la idea del optimizar el tamaño de la planta. Eso. ¿Hay dudas con respecto a esto? Matías, ¿Sí? ¿Sí, dime? la cosa sería como que siempre en el corto plazo va a haber un punto que voy a estar como igual de bien que en el largo plazo. ¿A eso va? Claro, esa sería la idea.
si pudieras hacer variar la planta, vas a escoger un punto que es igual a la solución de largo plazo. Vale, gracias. Ok. Eso. Ya, ahí sí puedo cambiar. Bueno, la pregunta dice, suponga que alfa más beta suman 1, entonces en base a esta condición, determinar costos marginales y costos medios, en base a la curva obtenida en B, es decir, a la de corto plazo. Y analizar los comportamientos para alfa 1, alfa 2 y alfa 1 medio. Entonces, básicamente sería trabajar con la curva de costos de corto plazo y determinar el costo marginal y el costo medio, que acá están las fórmulas generales. Eso. Acá les había anotado esto, como para que hagan una relación, es decir, que los costos marginales solamente dependen de los costos de los costos variables, ¿ya? En cambio, el costo medio sí depende del costo fijo y del costo variable, para que hagan esa como relación importante. Entonces, lo que se puede hacer es calcular el costo marginal y el costo medio por separado, o sea, como de forma indirecta, y luego reemplazar en los betas, esto, ¿no es cierto? Que el beta en realidad sería 1 menos alfa, para poder así llegar a expresiones del costo total, costo marginal y costo medio, que dependan de todos los factores que tenemos en el enunciado, para poder ahora reemplazar por alfa 1, alfa 1 medio y alfa igual a 2. Pero lo que yo considero más práctico es reemplazar solamente la función de costo total y luego, no sé, derivarla para obtener el costo marginal y dividirla por Q para obtener el costo medio. Entonces eso vamos a hacer. Bueno, evaluando primero en alfa, tendríamos acá que este término se hace 0, ¿no es cierto? Y acá quedaría Q partido en A elevado a 1. Entonces eso tendríamos acá. Para el caso de alfa igual a 1, tendríamos que el costo sería de esta forma, ¿no es cierto? Y para pasar al costo marginal tendríamos que esto dividirlo en dq. Tendríamos wx por el q barra partido en A, más el wi por el i barra. Entonces el costo marginal sería solamente este factor que está acá, wx partido en A. Y el costo medio sería, tendríamos que pasar del costo total y multiplicarlo por 1 partido en q. Entonces se simplificaría esta q y aparecería una q acá. Ya, ¿qué se puede ver gráficamente a partir de estas tres funciones, en el caso de que alfa valga 1? Que el costo total sería lineal, ¿no es cierto? Porque la q queda como una estructura de función lineal y sería de la siguiente forma. Entonces, en este caso tendríamos rendimientos constantes a escala, ¿no es cierto? Tendríamos una recta perfectamente lineal. Y el costo marginal sería una constante, es decir, sería Wx para cualquier valor. Es decir, por ejemplo, si yo estoy produciendo 3 unidades, producir una unidad extra me sale 2. En cambio, si estoy produciendo 5 unidades, producir una unidad extra me sigue saliendo 2. Entonces es un rendimiento constante a escala. Y para responder a lo que nos están preguntando, sobre en qué momento hay economías de escala y en qué momento no, podríamos hacer una división acá en la curva de costo medio. Podemos observar que en el corto plazo, o para las primeras unidades de producción, sí hay economías de escala, porque a medida que aumenta la producción disminuye el costo medio. Pero ya en el largo plazo, cuando la curva de costo medio se empieza a acercar, esta asíntota que tiene acá, del costo marginal, acá ya no hay economías de escala, porque producir más unidades no me está bajando el costo medio. Entonces podríamos decir que hay economías de escala solamente en el corto plazo. En el largo plazo tendríamos una solución de competencia perfecta, donde el costo medio empieza a tender al costo marginal, y esto implicaría que las utilidades se van prácticamente a cero. Por lo tanto, esto sería competencia perfecta. Competencia perfecta. Eso. ¿Hay dudas con este caso de alfa igual a 1? Yo me perdí con que después dijiste lo de el largo plazo no hay economía de escala. Claro. ¿Con el largo plazo te refieres a tener harto Q, harta cantidad? Sí y no. Como que me refiero a que cuando la empresa empieza a operar como de a pocas cantidades, ¿no es cierto? Como en un tramo más pequeño, y en el largo plazo estaría trabajando de acá. Claro, como que habría un Q de quiebre, por así decirlo, en el cual tú podrías ver que ya deja de haber economías de escala. Una cosa así. Y además se entiende que las cantidades van aumentando porque a medida que pasa el tiempo la tecnología igual va aumentando, por lo tanto los costos van disminuyendo en el largo plazo. Disculpa, yo no entendí muy bien. ¿Qué factor analizaste para ver cuál tiene economías de escala igual? La economía de escala se ve acá en el costo medio, porque la economía de escala es ver cómo va variando el costo medio a medida que aumentan las cantidades.
¿Cachai? Como acá disminuye el costo medio, a medida que aumentan las cantidades, se dice que hay economía de escala, pero como acá el costo medio empieza a ser prácticamente constante, acá ya no hay economía de escala. ¿Estáis como analizando más el factor el Q o no? Claro, sí. Por la... Mm. No, es que lo que pasa es que he visto pautas exactamente de años anteriores y como que para ver economía, como que analizan los precios de los, ¿cómo se llama? El precio del capital o del todo esto. Y por eso me parece muy extraño el análisis. Claro, este es un análisis un poquito más sencillo, se podría decir. Es solamente en base a los costos medios, a ver cómo se comportan. Ah, ya. Eso. ¿Quién había preguntado antes? No sé si te quedó claro. Sí, vale, gracias. Vale. Esto sería para el caso de alfa 1. Después vendría el caso de alfa igual a 2. Entonces, para alfa igual a 2, tendríamos básicamente que acá nos quedaría q partido a elevado a 1 partido en 2. Entonces nos quedaría la raíz de este término. ¿Ya? Entonces, claro, tendríamos la raíz de q partido en a, por lo tanto, tendríamos que determinar el costo marginal a través de la derivada, o sea, dm de q, y el costo medio a partir de 1 dividido en q, lo de siempre. Entonces, el costo total en este caso tiene una forma más de raíz, por lo tanto sería de esta forma. En este caso tendríamos rendimientos crecientes a escala, es decir, que a esta empresa le conviene operar en este tramo de acá porque cada vez los bienes empiezan a costar menos. Lo cual se puede ver directamente en la función de costo marginal, ¿no es cierto? Va a llegar a un punto, sobre todo a medida que empieza a producir más, de que los bienes cada vez van a costar menos. Y esto finalmente se traduce en costos medios de largo plazo muy bajos. Entonces, siguiendo con la idea anterior, en el corto plazo tendríamos economías de escala, porque a medida que aumenta más la producción, podría ir disminuyendo los costos, y en el largo plazo igual. Esta estructura de costos tendría economías de escala en el corto y en el largo plazo, solamente haciendo el análisis de los costos medios. Y claro, entonces en el largo plazo tendría economías de escala, claro, economías de escala en el corto plazo y en el largo plazo. Y acá lo importante es ver este ejercicio igual, cómo esta empresa es capaz de bajar el costo marginal a niveles tan bajos. Se dice que esta sería como una solución monopolística, porque en el largo plazo esta empresa podría, o sea, o durante el, no sé, como el camino hacia el largo plazo, tiene la capacidad de eliminar al resto de las empresas de la competencia, ya que tiene la capacidad de bajar demasiado los costos. Por eso las empresas que tienen estas estructuras de costos siempre terminan siendo como demasiado grandes. Eso, no sé si se entiende el concepto, o como por qué en base a esta estructura de costos se puede dar como una solución monopolística. Oye, disculpa, algo que me surgió una duda. Si yo quiero ver la curva a largo plazo, tiene que partir necesariamente del origen, ¿cierto? Porque no voy a tener los costos fijos, o eso no necesariamente ocurre. ¿Puedes repetir la pregunta? Disculpa. Que si yo quiero analizar los costos a largo plazo, la curva de costo total tiene que iniciar del origen, ¿cierto? Porque Claro, no tengo los sí. costos fijos, o no necesariamente. Estrictamente sí, esta curva cambiaría y partiría de abajo. Ah, ya. Pero al final el análisis de largo plazo acá es como más por encima, es simplemente para ver cómo van a funcionar las economías de escala en función a los costos medios. Ok, ya, gracias. Eso. Disculpa, Bien. Matías, ahí me confundió lo del que en el largo plazo igual se dice que es de escala, porque como que la veo bien parecida a la otra, como que veo que después ya se Claro. estabiliza y pasaría a ser como constante. Claro, es que igual tendría un comportamiento sintótico. Voy a borrar que está rayando. Claro, igual tiene como asíntota el cero, ¿no es cierto? Tienes razón en ese punto, pero como el costo marginal igual desciende, es como que no tuvieras un límite, por así decirlo. ¿Te das cuenta? En el caso anterior, tú independiente, tú llegas a un punto en que tu costo marginal igual existe, ¿cachai? Pero en este caso, como el costo marginal igual se va a cero, tú tienes rendimientos de escala hasta el infinito, por así decirlo. Porque llega un punto en que puedes seguir produciendo y el costo medio va a seguir bajando. Y seguir Sería, produciendo. ¿Sí? sorry.
Es que es como lo que dice de la asíntota en el cero, como que ya que la asíntota está en el cero, por eso lo decimos que Claro. igual es de escala. Claro, no, yo creo que la asíntota del cero a ti te complica un poco, ¿no? Como acá tenías una asíntota, acá teniendo una asíntota igual, sientes que en el largo plazo no va a haber economías de escala, ¿o no? Sí, algo como eso. Claro, no, pero si ves que el costo marginal igual desciende, es decir, el costo marginal va a seguir bajando, entonces el costo medio como que nunca va a alcanzar al costo marginal. Vale, ahí me queda más claro. En teoría, Gracias. una cosa así. Ya. Eso. Y finalmente, ¿cuál es el caso de alfa un medio? Entonces, para alfa un medio, acá quedaría 1 dividido en un medio, entonces quedaría básicamente Q partido en A elevado al cuadrado. Entonces, claro, tendríamos el caso cuadrático para alfa un medio, y el costo marginal proviene básicamente de la derivada de esta función de costo, entonces sería, claro, baja el 2 y quedaría 2 veces por Q. Quedaría una función de costos marginales lineales. Entonces, para el costo total tendríamos una función cuadrática, por lo tanto, estos serían rendimientos decrecientes de escala. ¿Qué significa esto? Que a la empresa no le conviene seguir operando más allá de algún Q óptimo. Va a haber un Q óptimo en el cual le conviene operar, y sobre ese punto ya no le conviene, porque los rendimientos empiezan a ser demasiado desfavorables para seguir aumentando la producción. Entonces, claro, tenemos un costo marginal, es decir, que a medida de que yo produzco unidades, cada vez producir más unidades me va a salir más caro. Entonces, por ejemplo, aquí para producir, si produzco 2 unidades, producir una unidad extra me sale 3. En cambio, si yo estoy produciendo 6, producir una unidad extra me va a salir 5. Entonces, cada vez este valor empieza a ser mayor. En base a esto mismo, nosotros podemos observar acá que hay una curva de costos medios que es cuadrática, porque quedaría básicamente de este estilo. Cuadrado más 1 partido en Q, con todos los factores acá entre medio. Entonces, como es cuadrática, se puede optimizar. Entonces va a tener un mínimo. Y en ese punto mínimo va a ser en el cual esta empresa va a querer trabajar. Entonces aquí podemos observar que tenemos 2 tramos. Un tramo de economías de escala y un tramo de deseconomías de escala, que sería este otro. Entonces habrían economías de escala de 0 hasta el Q óptimo, y de Q óptimo hacia el infinito habrían deseconomías de escala. ¿Queda claro este caso? Yo me perdí un poco con los dibujos de los costos medios y costos marginales. No se deberían interceptar en donde está el mínimo del costo medio. Sí, debería ser ahí. Tienes razón. Sí, porque vi mal el gráfico. Tienes razón, sorry. Ahí está el mínimo. Ahí sería el Q óptimo. Entonces tendrías este tramo de economías de escala y de deseconomía. Bueno, buena acotación. Ya, aparte de eso, ¿todo claro? Ya, parece que sí. Y para la última pregunta, nos piden plantear cómo se encontraría una función de oferta en el corto plazo y en el largo plazo, y qué condiciones deberían esperarse del precio de mercado en competencia perfecta para ambos horizontes temporales. Entonces, por definición, tienen que considerar que el precio va a estar determinado por el costo marginal, ¿ok? El precio de mercado se determina por el costo marginal, entonces una función de oferta sería aplicar acá la función como de costo marginal inversa, por así decirlo, y en base a eso podrían determinar la cantidad a ofrecer por esta empresa. Esto sería solamente la empresa. Entonces, para conectar esta idea como con el mercado de la oferta y la demanda, podríamos hablar de un Q mayúsculo, que sería igual al Q que ofrecería cada empresa por el número de empresas, suponiendo que todas las empresas tienen una estructura de costos similar. Esto se vería básicamente así, donde básicamente tienen, como les dije, el mercado y la empresa. En el mercado va a estar el Q grande, ¿no es cierto?, que va a ser la oferta de todas las empresas juntas que se intersectan con la demanda, y van a fijar un precio de mercado P. Este precio de mercado P lo podemos traspasar a la empresa y se va a intersectar con el costo marginal, y en base a eso se define cuál es la cantidad a producir por esta empresa. Entonces, en base a esto, nacen 3 conceptos: el punto de cierre,
el equilibrio de competencia perfecta y algún caso en el que se podrían observar utilidades. Si, por ejemplo, la curva de la demanda se contrae y se fija un nuevo equilibrio de mercado, que sería este, bajaría el precio de mercado y bajaría la cantidad a ofrecer por la industria. Si baja la cantidad de la industria completa, como el número de firmas se mantiene constante, bajaría también el Q de la empresa, lo cual es consistente con el análisis que se puede hacer acá. Si baja el precio de mercado, esta empresa observaría un precio de mercado menor y por lo tanto lo interceptaría con su curva de costos marginales y aparecería acá abajo el Q que ofrece la empresa, que tiene que estar por sobre los costos medios variables, que es el concepto del punto de cierre, y en base a eso la empresa podría seguir operando. Como este precio se desprende del costo medio total, se puede decir que en este caso hay utilidades negativas, o menores que cero. Y el mismo análisis se puede hacer al caso contrario. Si existiese una expansión de la demanda en el mercado, aumentaría el precio de equilibrio, aumentaría la cantidad para ofrecer por la industria. Entonces la empresa observaría un precio de equilibrio mayor, y en base a ese precio mayor se intersecta con la curva de costos marginales, y esta empresa produciría aún más. Entonces en este caso tendrían un delta positivo de utilidad. Entonces estaríamos en este caso. Y el caso inicial, bueno, era el de competencia perfecta, donde el precio se iguala al costo medio total de la empresa. Eso. ¿Tienen dudas con respecto a esto? ¿Le haya quedado claro cómo se relaciona la empresa y el mercado? Mati, ¿podrías profundizar un poco en eso de por qué llamamos que es de competencia perfecta cuando la utilidad es igual a cero y Ya. no en los otros casos? Porque no son de equilibrios de competencia perfecta. Porque, por ejemplo, en este caso, como habrían utilidades sobrenormales, entrarían nuevas industrias al mercado, ¿no es cierto? Y se moverían todas las curvas de costo, y finalmente el nuevo costo total mediano, o sea, el nuevo costo total medio, se igualaría a este punto de acá. Entonces, suponiendo que esta nueva demanda prima se mantiene hasta el largo plazo, entrarían nuevas firmas, por lo tanto se repartirían estas utilidades en las nuevas firmas, y llegarías a un punto en que se cumple nuevamente, en que el precio va a ser igual al costo medio. Por eso se le considera el equilibrio de competencia perfecta. Porque ahí se empiezan a cumplir esos puntos de que hay libre movilidad de factores, de que entran nuevas empresas constantemente. Y eso. Disculpa, esto no me acuerdo si lo leí en el picnic, pero parece que algo había leído de que a largo plazo el precio deja de ser el costo marginal, sino es el costo medio variable, ¿o no? Costo No medio sé si es variable. Costo medio variable creo que es lo mismo que el costo mínimo, marginal, creo. si no me equivoco. Estos son iguales. Ah, son iguales. Ujú. Verdad. Que Entonces tenía quizás otro por concepto. eso te dijeron que era lo mismo. Eso. No sé Ya, si se entendió la pregunta anterior. Me han preguntado por qué el sí. precio igual al costo medio, es competencia perfecta. Sí, gracias. Sí, bueno, eso es básicamente. ¿Tienen más dudas con respecto a esto o con respecto a la cápsula igual? Se me olvidó preguntarles si tenían dudas con respecto a eso. Ya, voy a dejar de grabar. Uy, dejé de compartir.